Buenas noches, mi nombre es Elisa y estoy estudiando lo que es la Ingeniería en Biotecnología Modalidad en línea de la Universidad Abierta y Distancia de México. Voy a hablar un poco sobre lo que es la bioremediación de los suelos contaminados por hidrocarburos de petróleo, especialmente de los asfaltenos. Vamos a ver el índice. Se va a ver el objetivo general, el objetivo específico, la justificación, el marco teórico, el petróleo y hidrocarburos, los tratamientos físicos, químicos y biológicos, los microorganismos, las Acinetobacter, las pseudomonas pútidas, los microorganismos genéticamente modificados, la biodisponibilidad del agente, contaminantes, surfactantes naturales y sintéticos, los metabolismos de los hidrocarburos, los parámetros indicadores de la emisión de los hidrocarburos, la biodegradación de los hidrocarburos, la bioaumentación con Acinetobacter y pseudomonas pútidas, los resultados de la bioestimulación con nutrientes inorgánicos y orgánicos, el potencial de la bioremediación de los suelos contaminados con hidrocarburos por Acinetobacter y pseudomonas pútidas, la metodología, el material biológico, los medios de cultivo, los precultivos y preparaciones de los inoculos, las pruebas de bioremediación en medio líquido, las pruebas de Erlenmeyer en 250 mililitros, las pruebas de reactor de 2 litros, lectura del pH, la densidad óptica directa e indirecta, las medidas de viabilidad, los pesos secos, la determinación del consumo de hidrocarburos por método gravimétrico, la determinación de concentración de hidrocarburos por el líquido enzimático total de petróleo, hidrocarburos, enzimas, métodos para las muestras acuosas, las pruebas sobre el suelo artificialmente contaminados con diésel, el origen del suelo y la determinación de sus características físico-químicas, la medida del pH y de la conductividad eléctrica del suelo, la determinación del contenido de material seca del suelo, las medidas de la densidad del volumen del suelo, el predeterminamiento del suelo tamizado, concentración artificial e inoculación, la lectura de la demanda bioquímica de oxígeno, principio de los métodos de científica y STOP, análisis de la evolución de la microbiología, determinación de los concentrados del hidrocarburo por el líquido enzimático total por las muestras del suelo y por último la bibliografía. La remediación de los suelos contaminados por petróleos de alfaltenos. Los derrames accidentalmente de hidrocarburos de petróleo, especialmente durante el 2006, han causado daños a ecosistemas, gastos elevados por el saneamiento, dado a las tareas de exploración, refinación y alto mantenimiento y el robo de este combustible. Los suelos contaminados son alterados en sus características físico-químicas y biológicas. Estos afectan la flora, la fauna, los microorganismos del suelo, la fertilidad de los suelos, el crecimiento de las plantas, así como la existencia y la sobrevivencia de los animales que se alimentan de estas, y además estos pueden haber una afectación en el ámbito social, que esto incluye en los sistemas de producción, salud, economía y en las formas de vida de las poblaciones, debido a los efectos de estos compuestos, los cuales son tóxicos para los humanos y para los seres vivos de diversas formas. El objetivo general. Mediante el cultivo de cepas, los mecanismos biológicos son capaces de ayudar en bioremediación por derrames de óleos a llevar a cabo estas pruebas en medios líquidos y suelos artificialmente contaminados para evaluar mecanismos y efectividad en el grado de eliminación de contaminantes pesados del petróleo, principalmente de los asfaltenos. El objetivo específico es analizar los procesos de degradación de hidrocarburos de fase líquida, determinar el crecimiento de las cepas bacterianas de los hidrocarburos mediante técnicas como medida de densidad óptica directa e indirecta, mediante el peso seco y conteo de unidades formadoras de colonias por mililitro de cultivo. También medir el consumo de los hidrocarburos en medio acuoso por método gravítico, evaluar los cambios del pH, así como el consumo del ácido y base como indicadores del consumo de los hidrocarburos agregados como única fuente de carbono mediante medios de cultivo, y realizar un seguimiento de la degradación del diésel afectando por Acinetobacter y sobre un suelo contaminado artificialmente con diésel mediante la medida de la demanda bioquímica del oxígeno, de la evolución de la microbiología y la concentración de diésel de 4 semanas. Justificación.
En esta investigación se pretende abordar los efectos que tienen organismos tales como la Acinetobacter y la Pseudomonas putida en los procesos de bioremediación. Los contaminantes de suelo más comunes son lodo de perforación, los derrames de tuberías corroídas, los tiraderos de desechos semisólidos y sitios contaminados por la descarga. En el 2000, cifras dadas por el INEGI, los sitios contaminados, aunque las estimulaciones más conservadoras ascendían a varios miles de lugares y estos eran equivalentes a 25.967 kilómetros cuadrados de superficie de suelo degradado. Existen numerosas tecnologías de remediación de suelos contaminados y de acuerdo a Volke y Velasco se pueden agrupar tres tipos biológicos, físico-químicos y térmicos. El marco teórico. La contaminación con hidrocarburos del petróleo y sus derivados constituye una importante fuente de contaminación. Se estima que 0,08% a 0,46% de la producción total del petróleo termina formando parte bajo diversas formas de la contaminación ambiental. Una de las formas de controlar los derrames del petróleo es utilizando la bioremediación. Al respecto, la UCEP, en sus siglas en inglés, indica que un 30% de esta contaminación de los Estados Unidos se combate por la bioremediación. El petróleo y sus hidrocarburos. El petróleo es un combustible natural compuesto de varios tipos de hidrocarburos, es decir, las moléculas que contienen básicamente carbono e hidrógeno. Estas moléculas pueden estar formadas de cadenas de átomos de carbono largas o cortas y pueden adoptar diferentes estructuras. Los hidrocarburos del petróleo pueden dividirse en cuatro categorías de compuestos: los saturados, los alcanos como el hexano, el octano, el decano, el hexadecano, los isoalcanos y los cicloalcanos como los ciclohexano, los aromáticos, benceno, tolueno, sileno, neftaleno, agrupados también bajo la apelación del Betex, y los poliaromáticos. Las resinas sólidos polares o amorfos disueltos que contienen nitrógeno, azufre y oxígeno, los alfatenos, grandes moléculas polares coloidales sin disolver que son más resistentes a la biodegradación. Un 70 a un 97% de los hidrocarburos del petróleo es degradable y el resto representa los alfatenos y las resinas esencialmente inertes. Cada una de las categorías agrupa compuestos con características de solubilidad, volatilidad y toxicidad propias. Desde un punto de vista de biodegradabilidad, los hidrocarburos pueden ordenarse de mayor a menor biodegradabilidad en alcanos lineales, alcanos ramificados, aromáticos ligeros, alcanos cíclicos, aromáticos pesados, compuestos polares. Los tratamientos físicos, químicos y biológicos. Desde un punto de vista económico, la descontaminación inmediata en zonas afectadas implica el desplazamiento y la poralización de las actividades ejecutadas sobre el terreno contaminado. Esto suma el desastre ecológico de un costo adicional para la comunidad debido al incidente financiero y la sociedad generado por la contaminación. Recurren a técnicas que modifican o utilizan los parámetros físicos como las temperaturas o la presión para descontaminar el suelo cuando el contaminante recuperado es tratado con el fin de disminuir el peligro que representa en el marco de una contaminación por hidrocarburos y existen diferentes alternativas, como la bajo vacío, inyección de aire, procedimientos eléctricos, desorción térmica, incineración y vitrificación. Tratamientos químicos. Destruyen o transforman los contaminantes por reacción química. Las técnicas necesitan un compuesto químico que es agregado al suelo para reaccionar con el contaminante. A veces este reactivo puede construir un nuevo contaminante en caso de que sea demasiado recalcitrante o que se haya agrupado en cantidades excesivas. La emulsión química y coagulación son algunos contaminantes que estos pueden establecerse formando un complejo de otras sustancias. La extracción como fluidos y supercítricos, que estos son gases, es como el gas de carbónico, el propano y el butano licuados a temperatura y presión críticas, son inyectados al suelo de manera que ocupa todo el espacio de este, y la oxidación química, que son fuertes oxidantes como el peróxido del oxígeno y el dióxido de cloro,
y estos se incorporan al suelo para que oxiden los contaminantes y disminuyan su toxicidad. Tratamientos biológicos. Estos representan usualmente la mejor alternativa, aunque no implica los costos de equipos, materiales, productos y maquinaria necesarios para los tratamientos físicos y químicos. Estos pueden aplicarse sobre el sitio mismo de la contaminación. El tratamiento biológico de descontaminación recibe también el nombre de bioremediación. Según el tratamiento bioremediativo, se efectúa directamente sobre el sitio contaminado o en otro sitio después de haber excavado los suelos contaminados, y se habla respectivamente de una bioremediación in situ o una ex situ, considerando que el desplazamiento del suelo contaminado puede desequilibrar la capacidad de autorremediante de los ecosistemas. Se recomienda por lo general una bioremediación in situ y considera también como el tratamiento menos invasivo. Los microorganismos que degradan los hidrocarburos. Estos se adaptan o desarrollan en su metabolismo y su función de los parámetros físico-químicos, así como de los compuestos químicos que se encuentran en su ambiente inmediato. El petróleo y los hidrocarburos se encuentran naturalmente presentes en el suelo, lo que ha permitido que muchos microorganismos acostumbrarse a su presencia y utilizan para sobrevivir. Acinobacterium y Pseudomonas putida. Las bacterias representan los microorganismos más numerosos del suelo, entre las bacterias y las pseudomonas. Estos presentan un gran interés para la biodegradación de xenobióticos. Su actividad de biodegradación es completamente, puesto que la degradación de los aromáticos de pseudomonas depende de algunos casos de los metabolitos producidos por la degradación de los alcanos por Acinobacter. Los microorganismos genéticamente modificados. Los estudios genéticos han demostrado que los genes que codifican por los enzimas responsables de la metabolización de los hidrocarburos contaminantes se encuentran generalmente en el ADN plasmático de la bacteria. Las enzimas responsables de los alcanos del acetil-CoA son modificados por genes llamados ALK, que se encuentran sobre los plasmidos de la cepa Acinetobacter, y estos genes aportan el código de enzimas diferentes según la especie en que se encuentra. La biodisponibilidad del agente contaminante, surfactantes naturales y sintéticos. La bioacumulación del agente contaminante del suelo se ve directamente relacionada con el carácter hidrófilo o hidrófobo de su estructura química. Entre más solubles es el agua, más tóxico, mientras que un carácter lipofílico permite su acumulación y consecuentemente su longevidad. El metabolismo de los hidrocarburos. Dado que la Acinetobacter y las pseudomonas se utilizan a lo largo de este trabajo son bacterias aeróbicas, únicamente serán consideradas de las rutas aeróbicas de metabolización de los hidrocarburos. Para que un hidrocarburo sea reconocido por un microorganismo como sustrato utilizable para este mismo, los receptores localizados sobre la membrana celular deben reconocer algunos grupos químicos con el fin de absorber las moléculas.